Excelente, entonces bienvenidos a Academia de Cristo. Aquí tu paz. Estamos en la cuarta lección de las enseñanzas de Jesús, la ley y el evangelio. Bienvenidos a todos, buenas noches. Y empezaremos con una oración. Oremos. Querido Espíritu Santo, te agradecemos por tu palabra que da vida, en la cual aprendemos acerca de nuestra salvación y acerca del gran amor que la Santa Trinidad tiene para con nosotros. Perdónanos por las veces que no hemos apreciado la palabra como debemos. Danos corazones ansiosos de aprender más y más del mensaje vivo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Nos toca la sección de las preguntas de repaso. ¿Cuál es el tercer mandamiento? Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Muy bien. El tercer mandamiento es acuérdate del día de reposo para santificarlo. El primer mandamiento era no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento era no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Y ahora hemos llegado al tercer mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. En el cuerpo de la clase, de hecho, en la próxima pregunta, vamos a empezar a tratar esta parte, el día de reposo. ¿Qué quiere decir eso? Y si se aplica a nosotros hoy en día. ¿Y qué significa el tercer mandamiento para nosotros en la era del Nuevo Testamento, ya que estamos después de la venida de Jesús? ¿Qué dice Mateo 4:4 y qué nos enseña acerca de la palabra de Dios? Claudia Zapata. Buenas noches, pastor. Nos dice, él respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Excelente, gracias por citarlo. ¿Y qué nos enseña acerca de la palabra de Dios? ¿Qué es su significado para nosotros? Que para crecer espiritualmente tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, así como nuestro cuerpo necesita alimento, necesita agua. También espiritualmente para crecer, para vivir en comunión con Dios, necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios, para comprenderla y para que Dios, mediante esa disciplina, vaya abriendo nuestra mente y dándonos a conocer los secretos que tiene para nosotros. Excelente. Lo que me gusta acerca de su respuesta es la conexión que usted hizo con la comida física y la comida espiritual, como hizo mención en el video. El video mencionó que nosotros podemos vivir por como una semana sin agua y también podemos vivir aproximadamente por un mes sin comida física, pero luego eso fue un puente para una conversación acerca de la comida espiritual que tenemos en la Biblia. Y Mateo 4:4 nos habla acerca de esa comida. De hecho, hace una comparación entre la comida física y la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús usó este versículo para combatir en contra del diablo cuando el diablo, Satanás, lo tentaba en el desierto, que fue su primer acto durante su ministerio público. Jesús fue bautizado y inmediatamente después el Espíritu Santo lo impulsó a ir al desierto y ahí fue tentado por Satanás durante 40 días. El primer acto de su ministerio público. Interesante. Y como mencionamos, la comida física es importante. De hecho,
le damos gracias a Dios por la comida física que nos da. Pero la palabra de Dios satisface nuestra necesidad más profunda que toca nuestra relación con Dios. Y es interesante, si no como, mi cuerpo me dice que no había comido. Se queja mi cuerpo cuando no como. Desafortunadamente, muchas veces nuestra vida espiritual no se queja inmediatamente cuando no comemos de la palabra de Dios. Y queremos entrenarnos para que nos demos cuenta cuando no estamos alimentándonos con la palabra de Dios, para que no pase un largo tiempo entre comidas espirituales. Queremos el hábito de alimentarnos con la palabra de Dios, para que si saltemos un día, nos damos cuenta y nos sentimos un poco raros. ¿Qué pasó? ¿Qué no hice hoy? No medité la palabra de Dios, entonces voy a hacerlo. A veces los atletas dicen eso. Si no corren o no hacen ejercicios, se sienten mal. Queremos lo mismo con la palabra de Dios. Queremos ese hábito. Queremos esa madurez. Según la cita de Martín Lutero, ¿cómo santificamos el día de reposo? Congregándonos y aprendiendo de la palabra de Dios, tomando un día, si no es el sábado, el domingo u otro día de la semana, dedicándonos a congregarnos, porque la palabra de Dios nos dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, más viendo que el día del Señor se acerca. Entonces, es importante tomar ese día para dedicarlo al Señor y aprender de su palabra, como estamos haciendo en este momento. Ok, muchas gracias y gracias por enfocarnos en la palabra de Dios, la Biblia. Le hago la pregunta, ¿tiene que ser un día separado, apartado? Jair Álvarez. Padre, pastor, para mí yo pienso personalmente que no, porque también en la palabra de Dios dice que meditad, escudriñad de día y de noche, buscarlo a Él, ¿no? Entonces yo creo que es de todos los días, pienso, ¿no? Sí, exactamente. La palabra de Dios hace que un día sea santo. Y de hecho todos nuestros días pueden ser santos por la palabra de Dios. Lo que Martín Lutero escribió en su explicación del tercer mandamiento es lo siguiente: debemos temer y amar a Dios, de modo que no despreciemos su palabra ni la prédica de ella, sino que la consideremos santa, la oigamos y aprendamos de buena voluntad. Entonces, como Juan Fernando mencionó, el enfoque del tercer mandamiento para nosotros es la palabra de Dios y la prédica de ella o la enseñanza de ella. Y se trata más de actitudes y se trata más de acciones que en días específicos. Entonces, cuando pensamos en el tercer mandamiento, queremos pensar en esas cosas, la palabra de Dios y en las actitudes y acciones que nosotros hacemos al respecto de la palabra de Dios. ¿Me explico? Entonces, no se trata de días, se trata más de actitudes y acciones y pensamientos acerca de la palabra de Dios. Se enfoca en la palabra de Dios, se enfoca en la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito principal de la ley de Dios?
Damaris. El propósito principal, pastor, es mostrar nuestros pecados, ver en qué hemos fallado a Dios y por lo cual esto nos trae tristeza en nuestra vida. Buena descripción. En la lección anterior habíamos hablado de 3 ilustraciones para describir los 3 propósitos de la ley. ¿Recuerda usted, Damaris, cuál era la ilustración o la imagen que usábamos con ese propósito principal de la ley que usted describió muy bien? Si no, está bien. Está bien. Habíamos... No, pastor, tenía apagado el micrófono. Ok. Era, el propósito de la ley era la ley como espejo, como freno y como guía. Y esta pregunta se trata de cuáles de los 3. ¿De cuál de los 3? El espejo, pastor, como espejo. Sí, excelente. Entonces, espejo. Y para recordarnos por qué pensamos en la ley como espejo, piense en cómo usamos un espejo. Nos miramos en un espejo y podemos ver si hay una mancha en la mejilla o en la frente o en la nariz o en el labio y nos podemos limpiar de esa mancha. Tal vez es chocolate o algo así porque fue su cumpleaños y metieron su cabeza en su rostro en el postre o algo así. Con comida es divertido y podemos limpiarnos, pero en el espejo de la ley nos miramos y vemos nuestro pecado, las manchas de pecado en todas partes. Y con el pecado nosotros no podemos limpiarnos de esas manchas. Dios tiene que limpiarnos. Vemos nuestro pecado y es una preparación para el evangelio. La ley y el evangelio trabajan juntos. Primero la ley nos aplasta, nos destruye, nos retiene, nos hace sentir tristes, nos quita la esperanza porque no podemos encontrar esperanza ni la paz en la ley. Y esa es la preparación para el evangelio, porque cuando tocamos fondo, el evangelio viene y nos rescata, porque el evangelio, pues, se trata de la siguiente pregunta. Pero primero, Jair Sarmiento, Jair Sarmiento tiene una pregunta. Sí, profesor, respecto de esta pregunta que nos hizo, ¿cuál es el propósito principal de la ley de Dios? También podemos decir que es de llevarnos a un Salvador. Pues nos prepara para el mensaje del Salvador, pero no nos muestra, no nos revela el Salvador todavía. Eso es la obra del evangelio. Entonces la ley nos quita la esperanza, no nos muestra nuestro Salvador. Nos prepara para el mensaje del Salvador porque estamos desesperados bajo la prédica de la ley. Ya. María Suyapa Aguilar. Bendiciones a todos. Precisamente eso era lo que iba a decir. Nos prepara para la llegada del Salvador. Todo apunta a nuestro amado Jesús, ¿verdad? Sí. Ese es el propósito principal. Prepararnos. Sí. Porque Él nos devuelve la esperanza, nos da vida. Ahora Cristo Jesús en nuestra vida es una esperanza de vida. ¿Verdad? Y esa es la buena noticia que recibimos. Sí, muchas gracias. Entonces, voy a hacer hincapié en este segundo punto. Vemos, entonces nos damos cuenta, estamos conscientes de un problema. ¿Y qué es el problema? El pecado. ¿Y de quién es ese pecado? De nosotros. Entonces hay 3 puntos aquí. No solamente es ver pecado,
Porque podemos ver las noticias y ver pecado y decir, ellos son pecadores. Y apuntamos el dedo a ellos. Pero el espejo de la ley apunta el pecado, apunta el problema a nosotros. Encontramos el problema en nosotros mismos. Gracias. ¿Por qué es el evangelio buenas noticias? Habíamos escuchado en el video que evangelio quiere decir buenas nuevas o buenas noticias. ¿Por qué es una buena noticia el evangelio? Porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Jesucristo tomó nuestro lugar, fue nuestro sustituto. Él sí pudo cumplir la ley. Así que si por uno, por Adán, todos fuimos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora por la resurrección y el sacrificio de Jesucristo, tenemos vida. Gracias. Nada depende de nosotros, en otras palabras. Si dependiera de nosotros, nunca tendremos certeza. Y la certeza es lo que Dios quiere que tengamos. Jesús como nuestro sustituto. Si han tomado algunas clases con nosotros en Academia de Cristo, seguramente han escuchado la palabra sustituto. Es una palabra clave para entender la obra de nuestro Señor Salvador. Y es una garantía de una vida eterna. Una garantía. Muchas personas dicen que es orgullo tener certeza sobre nuestra salvación o seguridad sobre nuestro lugar en el cielo. Pero no es así. ¿Por qué? Porque confiamos en Jesús. No estamos confiando en nosotros mismos. Si confiáramos en nosotros mismos, sería orgullo o egoísmo, porque dependería de nosotros, pero no es así. Es una garantía porque no depende de nosotros. Algunas preguntas hasta este punto de la lección. Muchas gracias por sus respuestas completas y bien pensadas. Muchas gracias por ellas. Sigamos. Moisés, tenemos una pintura de Moisés aquí en la pantalla. Moisés, el líder de los israelitas, cuando salieron de Egipto, dijo en sus últimos mensajes al pueblo, que encontramos en Deuteronomio, no se trata de palabras sin sentido, sino que se trata de su propia vida. Esa declaración es muy cierta cuando estamos hablando acerca de la Biblia. Hoy estamos estudiando el tercer mandamiento y cómo trata nuestra relación con la palabra de Dios. En la aplicación, ustedes aprendieron acerca de las maneras que tenemos para conocer un poco acerca de Dios. Podemos aprender mucho acerca de Dios a través de la creación que nos rodea y de la ley escrita en nuestros corazones, que es nuestra conciencia, esa vocecita que nos habla. Sabemos que Dios existe. Podemos ver eso en la creación. Y es poderoso y sabio. Wow. Cuando estudio cosas acerca de las ciencias, puedo ver que Dios creó algo fabuloso. Es increíble qué tan poderoso es y qué tan sabio es. También aprendemos especialmente de nuestras conciencias que somos culpables de romper la ley de Dios y que merecemos su castigo, tanto ahora como para la eternidad. Podemos ver eso en la conciencia de todas las
culturas alrededor del mundo. Cada tribu, cada cultura, cada historia habla acerca de cómo los seres humanos están tratando de hacer lo bien para arreglar la relación que tienen con Dios. Muchas veces no saben el Dios verdadero. Sin embargo, sin la Biblia no tendríamos ninguna información acerca de nuestra salvación. Nunca sabremos de la gracia de Dios y de su acto amoroso de enviar a su Hijo a vivir y morir por nosotros. Estaríamos perdidos sin la Biblia y no tendremos esperanza eterna. Aprendemos mucho acerca de Dios en la creación. Aprendemos mucho acerca de Dios examinando nuestras conciencias y el significado de lo que nuestra conciencia implica. Pero no aprendemos acerca de Jesús a través de la creación y a través de la conciencia. Dios quiere que apreciemos y amemos su palabra porque es la revelación de Él y de sus acciones en el mundo. Dios quiere que todos sean salvos y a través de la palabra aprendemos acerca de esa salvación. Y queremos ser como Samuel en nuestra postura ante la Biblia. Queremos decir, habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Cuáles son sus preguntas, pensamientos? Muy bien. Seguimos. Tenemos 3 situaciones o preguntas principales en el cuerpo de la lección. La primera es, ¿de qué manera hemos quebrado el tercer mandamiento? ¿Cómo quiebro el tercer mandamiento? ¿Cómo quiebran ustedes el tercer mandamiento? Citan versículos bíblicos si quieren o hablan acerca de las muchas maneras en que podemos quebrar el tercer mandamiento. Jair Sarmiento. Profesor Natán, yo creo que una de esas maneras en que quebrantamos el tercer mandamiento es justamente el mismo hecho de no cumplirlo como quizás lo enseñan los adventistas, ¿no? Que dicen que si el día sábado no se guarda, entonces estamos en pecado delante de Dios. Pues es lo que dicen ellos y sin embargo, pues uno a la luz de la escritura sabe que están algo equivocados, que están algo errados. Ok, muy bien. Entonces, cuando torcemos la palabra de Dios para que diga lo que realmente no dice, y en este caso, cuando aplicamos mal el tercer mandamiento, nos equivocamos y pecamos, quebramos el tercer mandamiento al usarlo mal. María Suyapa. Cuando no quebramos el tercer mandamiento, cuando no escuchamos la palabra, cuando no prestamos atención a la palabra, entonces quebramos el tercer mandamiento, porque Sí. a veces queremos justificarnos por nosotros mismos, y por eso la palabra también dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Él quiere darnos reposo, descanso. Y ese descanso solo lo encontramos en Cristo Jesús, ¿verdad? Sí. Esa es mi participación. Muchas gracias por su participación. Exactamente. Aun cuando estoy en la iglesia o estoy viendo un video religioso o estoy leyendo la Biblia y no presto atención a lo que estoy haciendo, a lo que estoy viendo o a lo que estoy escuchando, quiebro el mandamiento. Damaris.
Sí, pastor, pienso de que cuando dejamos de congregarnos por los diferentes afanes, y entonces dejamos a Dios de último lugar, y entonces ahí pienso que estamos quebrando también esta ley. Sí, muchas gracias. Entonces, cuando físicamente dejamos de congregarnos, dejamos de reunirnos con una comunidad de fe, quebramos el tercer mandamiento. Jair Álvarez. Pastor, pienso que lo que están hablando los hermanos es muy correcto, pero también en la ocasión de que muchas veces nosotros como cristianos, como decía usted en un principio, dejamos de, o como dicen los militares, de pronto uno, yo fui militar y todos los días se tiene que estar entrenando, entonces uno como soldado de Cristo, que todos los días tiene que estar buscando el amor de Dios en su palabra, leyéndola, meditándola, escudriñándola. Entonces, cuando dejamos de hacerlo y vamos, por ejemplo, por decir algo cada 8 días a la iglesia, obviamente, pues nos estamos descuidando en ese sentido y estamos quebrando el mandamiento, ¿no? Sí, muchas gracias. Excelente. Les tengo algunos versículos aquí para profundizar sus respuestas y respaldar sus respuestas con respaldo bíblico. El primer versículo es Hebreos 10:25, que dice, no dejemos de congregarnos. Hemos mencionado ese pecado, como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Entonces, hay varias maneras de la que podemos reunirnos. Por ejemplo, estamos reunidos aquí en línea, podemos reunirnos en casas, podemos reunirnos en otros lugares también, pero Dios quiere que nos congreguemos, que estemos juntos en una comunidad de fe. Y cuando dejamos de hacer eso, pecamos. También, y hemos tocado este tema un poco, Santiago 1:22-24 dice, pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando ustedes mismos. Entonces, como habíamos dicho, el tercer mandamiento se trata de la palabra de Dios. Entonces, cuando la oigamos y no la ponemos en práctica, nos equivocamos, pecamos, fallamos. Queremos poner en práctica la palabra. También se trata de nuestros deseos y actitudes. El Salmo 1:2 dice que se deleite en la ley de Dios. La ley de Dios en los Salmos se refiere a toda la palabra de Dios, no solamente a la ley como los mandamientos. Entonces, que se deleite en la palabra del Señor y día y noche medita en ella. Entonces, cuando dejamos de meditar la palabra de Dios, pecamos. Y cuando nuestra actitud no es correcta, pecamos. Entonces, yo tengo mi costumbre de leer la Biblia todos los días y no me gusta. Oh, no. Pues eso no es deleite. Pecamos cuando no nos deleitamos en la palabra de Dios. Y finalmente, Romanos 16:17 dice, pero les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido y que se aparten de ellos. Entonces, nosotros pecamos cuando pertenecemos a grupos que no enseñan la palabra de Dios y no nos apartamos de ellos. Entonces, primero, obviamente, queremos corregir a esas personas quienes están enseñando la palabra de Dios de una manera equivocada. Pero si no nos hacen caso y
nos quedamos con ese grupo, damos la impresión que estamos de acuerdo con esa enseñanza falsa o que que no es importante. Entonces, hay acciones eventualmente que queremos tomar cuando pertenecemos a grupos que no enseñan correctamente la palabra de Dios. Queremos apartarnos de ellos. Y eso es un pecado cuando no lo hacemos, porque no estamos dándole a la palabra de Dios la importancia que requiere y necesita. Muy bien, ¿cuáles son sus preguntas? Silencio, ok. Muy bien, vamos a seguir. Jesús en nuestro lugar. Entonces, Jesús es nuestro sustituto. ¿Cómo nos sustituyó en este mandamiento? ¿Cómo cumplió Jesús el tercer mandamiento en nuestro lugar? ¿Cómo lo hizo perfectamente? ¿Podemos pensar en algunos ejemplos de su vida? Jesús, como dice, él venía a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces vemos que en la palabra de Dios, precisamente el día sábado, él sanaba a muchas personas que tenían diferentes enfermedades y los religiosos de esa época más bien lo juzgaban y lo criticaban porque creían que no estaba guardando el día sábado, pero él no lo estaba quebrantando, lo estaba poniendo en práctica como realmente era. Cuando dijo que había una mujer que la mujer que tenía flujo de sangre, y entonces él les dijo que ellos, cuando tenían un ganado, una oveja, y se caía en algún precipicio, ellos iban y la soltaban, la salvaban. Y esta mujer había estado presa durante mucho tiempo y llegó a la presencia de Jesucristo y fue libertada. Entonces, ahí vemos que Jesús nos enseñó cómo realmente había que guardar el sábado. Muy bien, entonces cuando Jesús cumplía este mandamiento, lo hacía correctamente y no según las tradiciones y equivocaciones humanas que había en ese tiempo. Muchas gracias. ¿Alguien más? Hay más historias de Jesús cumpliendo el tercer mandamiento o más referencias, más citas. Piensen en la historia de Jesús, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Cuáles son algunas historias de Jesús cumpliendo el tercer mandamiento? No solamente el día de reposo, sino en su sentido amplio también cuando tratamos la palabra de Dios. Bueno, también cuando Jesucristo estaba dormido en la barca, o sea, estaban ellos en una tormenta y le dijeron, Jesús, no tienes cuidado de nosotros, que nos vamos a ahogar. Entonces vemos que en medio de la tormenta, ahí estaba él y en medio de los problemas y tribulaciones y angustias y enfermedades que tenemos nosotros, Dios no está dormido, Él está atento a nuestra situación. Entonces, Él le dijo al mar y al
y a las mareas y al viento, calma. Y llegó la calma y la paz. Así que ahí se ve cómo Él representa el día de reposo. Jesús es nuestro reposo. Ok, gracias. Jair Sarmiento. Profesor, el apóstol Juan, no, sino Juan el Bautista dijo de Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él era ese Cordero Pascual, y vemos ahí en esa representación de nuestro Señor una figura que se configuró en el Antiguo Testamento, cuando venía precisamente tanto el sacerdote como el pueblo a presentar ofrendas por el pecado, ¿no? Que debían traer un cordero sin defecto alguno, para que el sacerdote precisamente presentara esos sacrificios ante Dios y fueran aceptos al Señor. Ustedes describen la obra del Salvador muy bien en términos muy generales, y yo quiero que pensemos un poco más en Jesús y su relación con el tercer mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Por ejemplo, yo tengo un versículo aquí de Lucas 4 que dice: Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga como era su costumbre. Como era su costumbre. Entonces, Jesús había hablado acerca de la palabra de Dios y también cumplía perfectamente con el tercer mandamiento según su parte ceremonial y su parte moral. Les había dicho cuando empezamos nuestro estudio de los 10 mandamientos, que los 10 mandamientos eran un resumen bueno de la ley moral de Dios. Pero también les dije que tuviéramos cuidado con eso, porque hay partes de los 10 mandamientos que son elementos de la ley ceremonial que no nos aplica hoy en día, que no está vigente hoy en día. Y el tercer mandamiento es uno de esos casos. Una parte del tercer mandamiento sí se nos aplica. Se nos aplica porque trata la palabra de Dios. Pero otra parte del tercer mandamiento, específicamente la parte que se trata de la adoración en un día específico, no se nos aplica hoy en día, no está vigente porque Cristo ya cumplió eso. Ya no está vigente. Y vemos que Jesús cumplía esa parte de la ley ceremonial aquí, cuando iba a las sinagogas durante los días de reposo, los sábados. Y vemos eso aquí en este versículo. También tenemos este ejemplo de Lucas 2, cuando Jesús era niño. ¿Alguien quisiera leer estas 2 diapositivas para nosotros? Yo, profesor. Sí, adelante. Todos los años los padres de Jesús iban a Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, y siguiendo su costumbre, cuando Jesús cumplió 12 años, fueron a Jerusalén para la fiesta. Cuando la fiesta terminó y emprendieron el regreso, sucedió que el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo notaran. Como ellos pensaban que el niño estaba entre los otros viajeros, hicieron un día de camino, y mientras tanto lo buscaban entre los parientes y conocidos. Como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, a quienes escuchaba y les hacía preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Ok, muy bien. Entonces vemos que desde niño Jesús cumplía el tercer mandamiento perfectamente, porque vemos evidencia, indicios que él la había estudiado mucho. ¿Por qué?
porque los doctores de la ley, los expertos de la ley, los estudiosos, los eruditos, hacían preguntas a Jesús y se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Hay indicios aquí que él cumplía perfectamente el tercer mandamiento. Y también él quería estar en el templo. Él quería cumplir y cumplió todo perfectamente por nosotros. Vemos una prueba más de eso. En Juan 8:46, Jesús dice a sus enemigos, ¿quién de ustedes puede acusarme de haber pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Nadie podía acusarle a Jesús de pecado, porque no tenía pecado. Y esa es una buena noticia para nosotros, porque ahora nosotros llevamos puestos la perfección de Cristo. Yo quiebro el tercer mandamiento. Yo he quebrado el tercer mandamiento y voy a quebrar el tercer mandamiento en el futuro porque no soy perfecto. Pero cuando Dios me ve, Él ve una persona quien ha cumplido la ley perfectamente. Soy perfecto a los ojos de Dios y ustedes lo son también. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos ve como Cristo, como a Cristo, porque llevamos puesto la perfección de Cristo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, continuamos. Adorar solamente el sábado. Sabemos que algunas iglesias, como la iglesia adventista del séptimo día, dicen que es un pecado no adorarle a Dios el día sábado. Dicen que esa parte de la ley todavía está vigente y que necesitamos cumplir con ella. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? ¿Cómo responden ustedes? Claudia. Pastor, una consulta. Sí. En San Lucas, en el capítulo 6, habla sobre el día de reposo que estaban pasando Jesús por los sembradíos, sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en Sí. Entonces, hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? Y como entró en la casa de Dios y tomó los panes de la preposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿A qué se refería? Es un versículo que no le entiendo muy bien. Sí, entonces lo que los judíos, los líderes judíos habían hecho a través de los años es agregar leyes y reglas humanas a la palabra de Dios. Entonces Dios había dicho, adoren los días sábado. Eso es lo que él quería que los israelitas hicieran en el Antiguo Testamento. Y tal vez al comienzo, con buenas intenciones, los judíos decían, pues no queremos quebrar el tercer mandamiento, entonces vamos a crear nuevas reglas para poner una cerca alrededor del mandamiento para que no crucemos y quebrar ese mandamiento. Tal vez al principio fue por buenas intenciones, pero se convirtieron en tradiciones humanas, en reglas humanas que fueron obstáculos para las personas. Entonces, por ejemplo, Dios había dicho,
no, pues descansen el día sábado, adoren el día sábado. Y los judíos habían puesto el número de pasos que una persona podría tomar en el día sábado. Dios no había dicho que contaran sus pasos. Los judíos habían dicho eso. También con otras reglas, como hacían los discípulos cuando caminaban por el campo y arrancaban el trigo para comer un poco, porque tenían hambre y querían una merienda. Pues habían puesto reglas extras que no eran bíblicas y las trataban como si fueran de Dios. Y eso es un problema. Hoy en día, en Israel, si se va allá y en un día sábado va a un hotel o a un edificio con ascensor, el ascensor, tienen un ascensor especial para los días sábados, porque según ellos es un pecado tocar o es quebrar el mandamiento si uno toca el botón en el ascensor. Entonces el ascensor de los sábados para en cada piso y abre y cierre en cada piso, porque ellos están pensando que están siguiendo la ley de Dios por no tocar el botón del ascensor. También tienen otras reglas como el papel higiénico. Tienen que arrancar el papel higiénico el día antes del día sábado porque es quebrar, según ellos, es quebrar el día sábado, arrancar papel higiénico en el día sábado. Entonces, agregan leyes, agregan reglas humanas a la ley de Dios y confunden a las personas. ¿Me explico? ¿Está bien, Claudia? Sí, pastor, muchas gracias. Ya le entendí mejor. Muy bien. ¿Quién quiere intentar la pregunta que tenemos enfrente de nosotros? ¿Adorar solamente el sábado? En mi caso es que yo estuve en una iglesia adventista y en una iglesia similar a la adventista. Y entonces recordamos cuando llegaba el viernes en la tarde, porque los días se contaban de tarde a tarde. Entonces, apenas oscurecía o llegaba el atardecer del día viernes, ya empezaba el día sábado. Y entonces decían, hay que saludar al día sábado, vamos a reunirnos para recibir al sábado. Entonces, parecía que el sábado era como un ídolo, como si fuera una persona. Y no se le daba la importancia a Jesucristo, sino al día sábado. Y recuerdo que una vez en día sábado, mi papá iba manejando y se le varó el carro. Y yo no sabía si ayudarlo a cambiar la llanta porque iba a pecar. Y más bien no le ayudé. Y ahora me doy cuenta del error que cometí. O el viernes, un día antes del día sábado, mi mamá tenía que preparar los alimentos. Y si se pasaba un tiempo, ya estaba pecando. Entonces, si guardar el día sábado como se guardaba en eso, era más bien una carga, era algo feo, porque en realidad, como lo enseñaban los hombres, en vez de ser un día de reposo bonito, agradable, se convertía en una carga. Okay. Muchas gracias. Tengo algunos puntos aquí para recordarnos otra vez cuáles son los tres tipos de leyes: moral, civil y ceremonial. Y como les expliqué antes, el tercer mandamiento es una mezcla, es una combinación. La ley moral que se encuentra en el tercer mandamiento es que apreciemos y usemos correctamente la palabra de Dios. Ese elemento del tercer mandamiento es la ley moral. Pero también, como les expliqué, hay una parte ceremonial y esa parte se trata del día.
del día de reposo, el sábado. ¿Cuál es la evidencia del Nuevo Testamento? Que no tenemos que adorar solamente los sábados. Pues Colosenses 2, 16 a 17 dice, y es un versículo muy importante para estas conversaciones. No permiten, pues, que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en relación con los días de fiesta, la luna nueva, o los días de reposo. Ahí tenemos el día sábado. Ahí tenemos una referencia al tercer mandamiento. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. El día sábado apuntaba, señalaba a Cristo. ¿Cómo? Veremos. ¿Cómo cumplió Jesús a propósito del día de reposo? Tenemos un ejemplo aquí. Cristo dice, vengan a mí todos ustedes los agotados de tanto trabajar. ¿Y qué va a hacer? Que yo los haré descansar. Descansamos en Cristo porque ya no tenemos que trabajar para nuestra salvación. La carga no está sobre nosotros, está sobre Jesús. Lleven mi yugo sobre ustedes. Es un intercambio. El yugo de Jesús es ligero porque no tiene nada de pecado, tiene toda la salvación para nosotros. Y aprenden de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma. Descanso para su alma. Cristo cumplió perfectamente el descanso que representaba el día sábado en el Antiguo Testamento. Ya no está vigente porque Cristo lo cumplió y nosotros tenemos el beneficio porque encontramos descanso en Cristo. Muy bien, ¿cuáles son sus preguntas? Jair Sarmiento. Profesor, ¿podemos tomar el capítulo 3 y 4 de Hebreos como una enseñanza o, por así decirlo, una amplitud más amplia de lo que significa el reposo? Sí, claro que sí. De hecho, si tuviera más tiempo, usaría esos capítulos para explicarles un poco más acerca de cómo el día de reposo representaba y apuntaba y señalaba a Cristo y su obra. Y Hebreos, capítulos 3 y 4, explican eso con detalle. En este momento estoy a título personal pues leyendo el libro de Hebreos, ¿no? Y me fascina mucho porque hay una parte donde dice que por tanto los que hemos creído, hemos entrado en el reposo de Dios. Hemos creído, es decir, poniendo el escritor de Hebreos, que de hecho es un autor desconocido, dice que el pueblo de Israel no entró en el reposo del pueblo de Dios por desobediencia, porque no creyeron a las palabras del Señor. Pero nosotros los que hemos creído en la palabra del Señor y en la obra del Señor, entramos en su reposo. Sí, sí, excelente. Muy bien, de hecho, hicimos 3 charlas acerca del libro de Hebreos que pueden encontrar en el Facebook. Y de hecho, la primera charla di yo y era acerca de Jesús, nuestro descanso, el cumplimiento del tercer mandamiento por nosotros. Muy bien. Concluye. Vamos a terminar con una oración. Oremos. Dios, Padre Celestial, gracias por darnos descanso en Cristo. Gracias por perdonar todos nuestros pecados, porque nunca tratamos tu palabra como debemos tratarla. Ayúdanos a
vivir del gozo que encontramos en tu perdón. Ayúdanos a apreciar tu palabra y usar tu palabra en nuestras vidas y en las vidas de los otros. Bendícenos este fin de semana. Ayúdanos, protégenos y aliméntanos con tu palabra. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Como siempre, colocaré la tarea en un grupo de WhatsApp hoy o en la mañana. Y muchas gracias por haber venido